¿Por qué fallan las zanahorias, incluso en manos de jardineros experimentados que han trabajado la tierra durante décadas? Es una pregunta que nos frustra silenciosamente a muchos de nosotros. Aflojas la tierra, la enriqueces, riegas fielmente y esperas con paciencia. Sin embargo, la cosecha que arrancas del suelo suele ser una decepción. Encuentras raíces torcidas, hombros agrietados, puntas bifurcadas y zanahorias tan pequeñas y retorcidas que casi dudas en llamarlas zanahorias. Para muchos jardineros mayores, esa frustración es aún más profunda porque conoces la tierra, la has trabajado toda tu vida y aún así, los resultados nunca reflejan del todo el cuidado que has brindado. Si alguna vez has mirado un cubo de zanahorias deformes y te has preguntado si has estado haciendo algo mal todos estos años, no estás solo. Es una de las preocupaciones más comunes sobre las que me escriben las personas mayores. Dicen que el suelo es bueno, que añadieron compost y que hicieron todo lo que decía el sobre de semillas, así que ¿por qué siguen fallando sus zanahorias? Esa confusión persistente, combinada con el deseo de acertar por fin con ellas, es exactamente por lo que el tema de hoy ha captado tanta atención. Puede que tú también lo hayas notado, una historia que recorre grupos de jardinería y vídeos, presentada como un tesoro perdido hace mucho tiempo. Se trata de un supuesto antiguo método romano que promete zanahorias gigantes e impecables, cultivadas casi sin esfuerzo. El método consiste en una zanja profunda, una capa de arena en el fondo y semillas colocadas muy por debajo del suelo, todo envuelto en la mística de la sabiduría antigua. Para muchos jardineros la idea es irresistible. Después de todo, ¿quién no querría un truco sencillo que solucione un problema de toda la vida? Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando pasé semanas rastreando los orígenes de esta afirmación, buceando en antiguos textos agrícolas, explorando pruebas arqueológicas y comparándolo todo con la ciencia botánica moderna, lo que encontré hizo mucho más que cuestionar la historia. Rediseñó mi comprensión de lo que las zanahorias necesitan de verdad. Si has estado buscando el avance que finalmente proporcionen las zanahorias largas, rectas y abundantes que siempre has deseado, lo que descubrí puede sorprenderte tanto como a mí. En los próximos momentos exploraremos en qué se equivoca el mito, en qué acierta accidentalmente y el único factor pasado por alto que determina más sobre tu cosecha de zanahorias que cualquier método antiguo. Lo cierto es que lo que descubrí tras semanas de investigación me sorprendió incluso a mí. Así que, en lugar de aceptar este método de apariencia romana al pie de la letra o descartarlo de plano, adoptemos el enfoque más sabio. Hagamos una pausa, como hacen los jardineros veteranos. Respiremos, demos un paso atrás y dejemos que la curiosidad nos guíe. Antes de aceptar o rechazar nada, vayamos despacio y analicemos la historia en sí. Antes de profundizar en la ciencia y la historia, analicemos más de cerca la historia que cautivó la imaginación de tantos jardineros. Este supuesto método romano perdido no se difundió por accidente, se propagó porque, a primera vista, suena maravillosamente sencillo y muy creíble. Según la afirmación, los romanos habían desarrollado una forma especial de cultivar zanahorias que les permitía cosechar raíces largas, rectas y perfectas incluso en suelos pobres y agotados. El método comienza con una zanja, no un surco superficial, sino un canal profundo cavado de 30 a 40 centímetros en la tierra. En el fondo de esa zanja se añade una capa de arena gruesa que actúa como lecho de drenaje para mantener la raíz en desarrollo limpia y sin obstrucciones. Solo entonces, dice la historia, se colocan las semillas de zanahoria con cuidado en el punto más profundo, casi como si se las arropara en una cuna oculta bajo el suelo. A medida que las plantas crecen, el jardinero debe rellenar gradualmente la zanja, dejando que el suelo que sube guíe la zanahoria hacia abajo en una línea perfectamente recta. Descrito de esta manera, pinta una imagen convincente. Casi se puede imaginar zanahorias estirándose largas e impecables, suaves como una clavija torneada, creciendo sin esfuerzo incluso en arcilla persistente o terrenos pedregosos. Para cualquiera que haya luchado contra zanahorias torcidas, bifurcadas o atrofiadas año tras año, la idea parece una revelación, un secreto olvidado o una pieza perdida del rompecabezas.
También posee ese encanto familiar que suele acompañar a todo lo etiquetado como antiguo. Muchos crecimos creyendo que las personas del pasado, con menos herramientas y sin fertilizantes modernos, debían de conocer técnicas poderosas que de algún modo hemos perdido. Hay consuelo en creer que el conocimiento y la sabiduría más antiguos, transmitidos a través de generaciones, pueden contener las soluciones que hemos estado buscando. En cierto modo, esa creencia honra nuestras propias experiencias como jardineros veteranos. Entendemos de primera mano que los métodos sencillos, aprendidos con paciencia y aplicados de forma constante, suelen superar a la última moda. Por eso no es de extrañar que esta historia encontrara terreno fértil. Es una técnica que promete mejores resultados con menos esfuerzo, envuelta en el prestigio del ingenio romano y basada en la idea de que la naturaleza responde mejor a la sencillez reflexiva. Es exactamente el tipo de método en el que la gente quiere creer. Pero cuanto más investigaba esta leyenda, más me inquietaba una pregunta. Las piezas no encajaban del todo. Algunos detalles parecían demasiado convenientes. Cuanto más profundizaba, más empezaba a darme cuenta de que había un problema, uno muy grande del que casi nadie habla. Para entender si este supuesto método pudo existir alguna vez, debemos salir del jardín por un momento y entrar en la historia. Aquí es donde la historia empieza a cambiar de una manera que la mayoría no espera. Cuando rastreas el origen de la zanahoria, no el mito o el folclore del jardín, sino la planta real, los hechos cuentan una historia muy diferente de la que a Internet le gusta repetir. En 2023, un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y la NC State publicaron uno de los estudios genómicos más detallados jamás realizados sobre zanahorias domesticadas. Su trabajo, publicado en la revista Nature Plants, trazó la historia evolutiva y agrícola de la zanahoria, y sus hallazgos fueron asombrosos. Según su análisis, las primeras zanahorias domesticadas, las cultivadas intencionadamente para alimento, no aparecieron hasta el siglo IX o muy hasta después de Cristo. Esto ocurrió no en Europa o Roma, sino a miles de kilómetros de distancia, en las regiones que ahora llamamos Afganistán e Irán. Deja que eso cale por un momento, porque si recuerdas tu historia, algo muy importante sucedió mucho antes. El Imperio Romano de Occidente se derrumbó en el año 476 de Cristo. Eso significa que la zanahoria domesticada surgió aproximadamente de 8 a 9 siglos después de que Roma hubiera desaparecido del escenario mundial. 800 años es casi un milenio. En pocas palabras, afirmar que los romanos tenían un método especializado para cultivar zanahorias es como decir que los vikingos tenían una técnica secreta para cultivar tomates. Los plazos simplemente no coinciden. Ahora bien, para ser justos, los romanos conocían una planta que podríamos confundir con una zanahoria. Estaban familiarizados con la Daucus carota, la zanahoria silvestre a veces llamada encaje de la reina Ana. Pero esta raíz era delgada, leñosa, fibrosa y a menudo bastante amarga. Se valoraba más como planta medicinal que como cultivo culinario. No la habría servido asada con mantequilla y, desde luego, no habrías contado con ella como alimento básico. Nunca fue la zanahoria naranja, dulce y rolliza que imaginamos hoy. De hecho, esa zanahoria naranja es un invento relativamente reciente. Las primeras zanahorias cultivadas que aparecieron siglos después de la caída de Roma eran moradas y amarillas. La zanahoria naranja que compramos en los supermercados y arrancamos de nuestros huertos no apareció hasta el Renacimiento y no se descubrió por accidente. Fue creada. Horticultores holandeses del siglo XVII seleccionaron y criaron estas raíces hasta obtener la variedad naranja, larga y jugosa que ahora consideramos normal. Antes de eso, la zanahoria, tal como la conocemos, simplemente no existía. Aquí es donde el quid de la cuestión se vuelve maravillosamente claro. Los romanos no pudieron tener un método secreto para un cultivo que aún no se había desarrollado. No podían cultivar zanahorias modernas como tampoco podían volar en aviones o usar electricidad. La planta no estaba allí para que la cultivaran. Y así llegamos a nuestro primer punto de inflexión real, el momento en que el mito y las pruebas finalmente se separan.
La verdad es sencilla, elegante y sorprendentemente liberadora. Los romanos no podían tener un método secreto para un cultivo que no existía. Ahora que entendemos la cronología histórica, la siguiente pregunta natural es esta. Incluso si los romanos no cultivaron nuestras zanahorias modernas, ¿podrían haber desarrollado un método que de algún modo inspirara la historia que oímos hoy? Para responder a eso debemos mirar no a conjeturas o suposiciones, sino a las palabras escritas que los propios romanos dejaron atrás. Afortunadamente para nosotros, los romanos eran extraordinarios registradores. Documentaron su mundo con un nivel de detalle que todavía asombra a los historiadores actuales. Una de las voces más importantes de aquella época es Plinio el Viejo, que escribió una enciclopedia masiva conocida como Historia Natural. En ella intentó catalogar todo: plantas, animales, medicinas, agricultura y el funcionamiento del mundo natural. Luego estaba Columela, cuya obra De Re Rustica es quizás el manual agrícola más completo de la antigüedad. También tenemos escritos de Catón el Viejo y Varrón, que describieron sistemas agrícolas prácticos, herramientas y gestión de campos. Juntos, estos autores proporcionan una de las ventanas más claras de cómo era realmente la agricultura romana. Así que volví a estos textos, despacio, página por página. Busqué cualquier cosa que se pareciera a una técnica de zanjas, cualquier cosa que se asemejara a las instrucciones modernas para zanahorias, o cualquier cosa que pudiera haber sido malinterpretada a lo largo de los siglos. A menudo se cita un pasaje de Plinio como prueba. Escribió sobre el valor de cavar profundamente la tierra, lo que a primera vista suena como una pista. Pero cuando lees el contexto completo, ves que no estaba describiendo una técnica especializada para un cultivo de raíz en absoluto. Estaba hablando de la preparación general del suelo, un principio que se aplica a viñedos, huertos, cereales y muchas otras plantas. Era un consejo agrícola general, no un truco secreto. Hay otro problema sutil que a menudo se pierde en la traducción. Los romanos utilizaban las mismas palabras o palabras similares para describir carota y pastinaca, que hoy tratamos como dos hortalizas distintas, zanahorias y chiribías. Pero en el mundo romano estas distinciones eran borrosas. Las palabras se solapaban y las plantas se confundían entre sí. Así que, cuando un escritor antiguo mencionaba una chiribía, puede que no se correspondiera exactamente con las hortalizas que conocemos hoy. Así es como crecen los malentendidos, a través de un lenguaje que cambia a lo largo de los siglos. Una vez que entiendes esos dos factores, la naturaleza general del consejo y el solapamiento lingüístico, queda claro que nada en estos textos describe algo parecido a una zanja profunda, un canal forrado de arena o semillas plantadas en el fondo de un largo pozo de tierra. Ni uno solo de los principales autores agrícolas romanos menciona una zanja de 30 o 40 centímetros para ningún cultivo de raíz, y mucho menos para una planta similar a la zanahoria. Lo más parecido que encontramos son instrucciones para mejorar el drenaje, preparar suelos pesados y cultivar productos como espárragos o vides que no se comportan en absoluto como las zanahorias. Para ser justos, siempre es posible que el conocimiento práctico existiera a nivel de los agricultores cotidianos y se transmitiera de vecino a vecino sin llegar a escribirse nunca. No todo se confiaba al pergamino. Muchas técnicas vivían en las manos y la memoria de la gente común. Pero incluso si admitimos esa posibilidad, el desafío permanece. No hay ni una pizca de evidencia, ningún documento, ninguna arqueología, ningún resto de semillas, que sugiera que tal método de zanjas existiera para cultivos similares a la zanahoria en el mundo romano. Eso nos deja con una pregunta intrigante. Si la historia no respalda el relato, ¿por qué el método parece casi correcto? Cuando la historia escrita empieza a mostrar sus límites, hay otro lugar donde podemos buscar respuestas: bajo el propio suelo. La arqueología tiene una forma de atravesar el mito y la memoria porque captura la vida exactamente como fue, no como las generaciones posteriores la imaginaron. En el caso de la agricultura romana, quizá no haya mejor cápsula del tiempo que Pompeya y Herculano. Ambas ciudades quedaron congeladas en un solo momento en el año 79 de Cristo, cuando el monte Vesubio entró en erupción y lo enterró todo bajo capas de ceniza.
Casas, mercados, cocinas y jardines se conservaron con un detalle asombroso. Para los arqueólogos es como si el tiempo simplemente se hubiera detenido, permitiéndonos caminar por los ritmos diarios de la vida romana exactamente como eran. Lo que encontraron cuenta una historia mucho más honesta que cualquier leyenda. Los investigadores que estudian los restos vegetales de Pompeya y Herculano han catalogado 24 especies cultivadas distintas. Estas incluyen trigo, mijo, cebada, habas, lentejas, garbanzos, cebollas, ajos, higos, aceitunas, uvas, dátiles, peras y manzanas, alimentos que sabemos que eran centrales en la dieta romana. La lista es extensa, diversa, y está notablemente bien documentada a través de semillas, polen, restos carbonizados y diseños de jardines. Sin embargo, en toda esta colección hay algo que brilla por su ausencia. No hay ni rastro de zanahorias, ni zanahorias modernas, ni zanahorias cultivadas tempranas, ni siquiera el tipo de raíz primitiva que sugeriría un intento de domesticación. Nada. Las cifras hacen que esto sea aún más llamativo. Una investigadora llamada Wilhelmina Jaszemski documentó meticulosamente 646 jardines romanos en Pompeya y sus alrededores. Estos no eran descripciones abstractas, eran espacios reales, patios, parcelas de villas, huertos familiares y hileras de frutales, donde la gente cultivaba los alimentos de los que dependía cada día. Entre los 646 jardines, ni uno solo ofrece pruebas de zanahorias cultivadas, ni impresiones en el suelo, ni restos de semillas, ni rastros de polen, nada. A primera vista, esto podría parecer sorprendente. Después de todo, si los romanos realmente tuvieran un método especial para cultivar zanahorias, ¿no deberíamos encontrar algún rastro del cultivo en algún lugar de su paisaje agrícola preservado? Pero la ausencia misma es la respuesta. La arqueología no puede mostrar algo que aún no existía, y la zanahoria domesticada simplemente no formaba parte de la vida romana, ni cultural, ni botánica, ni agrícolamente. Aquí es donde el mito choca con el duro muro de la realidad física. El suelo recuerda lo que la gente cultivaba, y también recuerda lo que no cultivaba. Así llegamos al segundo gran punto de inflexión en este viaje, el momento en que las piezas finalmente encajan con una claridad innegable. Todos los documentos, todos los restos vegetales y todos los descubrimientos arqueológicos apuntan a la misma conclusión: la zanahoria no se perdió. Es que aún no se había inventado. Ahora que hemos pelado las capas de mito e historia, es hora de pasar de lo que no es cierto a lo que lo es absolutamente. Aquí es donde la ciencia de la jardinería moderna nos ofrece algo mucho más práctico y útil que cualquier leyenda antigua. Bajo el malentendido sobre las zanjas romanas subyace una confusión mucho más profunda, una que afecta a innumerables jardineros cada temporada. La confusión entre la profundidad a la que se plantan las semillas y la profundidad a la que se prepara el suelo. Estas dos ideas suenan parecidas, pero no podrían ser más diferentes, y cuando los jardineros las mezclan, los resultados pueden ser desastrosos para las zanahorias. Empecemos por la semilla misma. Una semilla de zanahoria es diminuta, casi ligera como una pluma, y lleva solo una pequeña reserva de energía en su interior. Esto significa que solo puede atravesar una capa de suelo muy fina antes de agotar sus fuerzas. Por eso todas las autoridades hortícolas creíbles, UC Davis, la Universidad de Cornell, la Royal Horticultural Society y la extensión de la Universidad Estatal de Utah, coinciden en la misma directriz. Las semillas de zanahoria no deben plantarse a más de medio centímetro, quizá 1 centímetro como máximo. A mayor profundidad, la plántula simplemente no llega a la superficie, muere en la oscuridad mucho antes de tener oportunidad de crecer. Por tanto, cuando alguien oye hablar de plantar semillas en el fondo de una zanja de 30 o 40 centímetros, ya se ve por qué la idea se desmorona. No es solo históricamente imposible, es biológicamente imposible. Una semilla de zanahoria no puede escalar una montaña de tierra, pero eso nos lleva a la parte de la historia que sí se basa en la verdad y explica por qué el mito resulta tan atractivo. Aunque las semillas de zanahoria deben plantarse a poca profundidad, el suelo debajo de ellas debe trabajarse profundamente
Sin duda alguna. Aquí es donde décadas de investigación agrícola coinciden maravillosamente con los instintos que muchos jardineros veteranos han desarrollado a través de la experiencia. Las zanahorias son cultivos de raíz pivotante, lo que significa que crecen enviando una única raíz hacia abajo en busca de espacio, humedad y soltura. Cuando el suelo bajo la semilla está compactado, pedregoso o lleno de obstáculos, la zanahoria responde doblándose, ramificándose o partiéndose. Pero cuando el suelo está blando y libre de resistencia durante muchos centímetros, la zanahoria aprovecha plenamente esa libertad. Los estudios modernos que prueban diferentes profundidades de labranza lo han demostrado claramente. Cuando el suelo se afloja hasta al menos 20 centímetros, pero no necesariamente se labra de forma agresiva, la longitud de la raíz, el diámetro y el peso total aumentan significativamente. En algunos ensayos, las zanahorias alcanzaron casi 18 centímetros de longitud con una uniformidad excelente cuando el suelo debajo de ellas se preparó adecuadamente. Estos resultados no proceden de la sabiduría antigua, proceden de ensayos cuidadosos, mediciones y fisiología vegetal. Así pues, aunque el mito tomó prestada la idea de la profundidad, la tomó del lugar equivocado. Imaginó una siembra profunda cuando el beneficio real proviene de una preparación profunda. Hay algo maravillosamente lógico en ello. Significa que no necesitas una zanja, capas de arena o un ritual elaborado. Simplemente necesitas un lecho de tierra que invite a la zanahoria a bajar en lugar de luchar contra ella. Ese es el núcleo de esta sección. El secreto para cultivar zanahorias rectas y hermosas no está oculto en la antigua Roma. Está justo bajo tus pies, en la estructura del suelo que preparas y el cuidado que pones en esos primeros centímetros. Esto no es mitología, es jardinería moderna basada en pruebas en su máxima expresión, y no necesita vestirse con ropajes de la antigüedad para ser valiosa. Se mantiene firme por sí misma. Hasta ahora hemos descubierto por qué la historia romana no se sostiene y hemos aclarado la diferencia real entre la profundidad de siembra y la del suelo. Pero ahora entramos en uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia de las zanahorias, algo que sorprendió incluso a cultivadores expertos y que todo jardinero veterano debería saber. Una vez que entiendes esto, todo tu enfoque sobre el cultivo de zanahorias empieza a cambiar. Este es uno de esos raros momentos de revelación, que cambian no solo cómo cultivas, sino cómo piensas sobre la jardinería. Un maestro jardinero de San Diego llamado Charles Ledgerwood hizo una observación de la que se han hecho eco horticultores e investigadores de todo el país. Es sencilla, casi sorprendentemente, pero explica por qué tantos jardineros luchan con zanahorias bifurcadas, retorcidas o de formas extrañas año tras año. Según Ledgerwood, la forma de una zanahoria madura, su rectitud, su suavidad, su longitud, se determina increíblemente temprano en la vida de la planta. De hecho, se decide cuando la raíz no es más gruesa que un hilo de coser. Eso ocurre en los primeros 21 días. Deja que eso cale por un momento. Todo lo que frustra a los jardineros más adelante en la temporada, la curvatura, la ramificación, los contornos torpes, no tiene casi nada que ver con lo que sucede durante los meses siguientes. Se decide en las 3 primeras semanas, silenciosas y casi invisibles, cuando la raíz de la zanahoria no es más que una frágil guía que explora el suelo. Si la raíz encuentra resistencia en ese momento, su destino cambia. Si encuentra una piedra, se divide. Si choca con una bolsa de arcilla compactada, se dobla. Si el suelo se inunda o se calienta demasiado, la punta se daña y la planta lo compensa ramificándose. Una vez trazado ese camino temprano, la zanahoria lo seguirá el resto de su vida. No puedes arreglarlo después añadiendo compost o ajustando el riego. Los cimientos ya se han puesto. Cuando entiendes esto, las causas de repente se vuelven claras. Un guijarro oculto bajo la superficie, una raíz vieja de la cosecha del año pasado o un trozo de tierra que no se aflojó lo suficiente pueden causar una bifurcación. El exceso de nitrógeno, especialmente durante la germinación, fomenta la formación de raíces laterales y la deformación. Las temperaturas superiores a 28 grados Celsius en la semana de apertura
pueden estresar la joven raíz pivotante y el agua estancada durante más de 12 horas puede dañar la punta de la raíz, obligándola a crecer lateralmente o a producir múltiples bifurcaciones. Estas no son posibilidades abstractas, son las razones más comunes por las que los jardineros, especialmente los veteranos que trabajan en suelos cuidados durante mucho tiempo, ven repetidamente cosechas de zanahorias decepcionantes. No es que no regaras lo suficiente, no es que no fertilizaras adecuadamente, y ni siquiera es que te faltara la variedad adecuada. Casi siempre es porque algo salió mal en esas primeras semanas silenciosas bajo tierra. Así surge una nueva filosofía, una que parece maravillosamente alineada con la sabiduría que nuestra audiencia ha ganado a través de años de experiencia. Cultivar buenas zanahorias no consiste en hacer más. No se trata de alimentar, potenciar o retocar sin cesar. Se trata de no dañar la planta en el momento en que es más vulnerable. Esto significa preparar el suelo antes de soltar una sola semilla y luego resistir el impulso de interferir una vez que la semilla está en su lugar. Significa regar suavemente, manteniendo la superficie húmeda sin ahogarla. Significa evitar las enmiendas ricas en nitrógeno al principio. Significa confiar en que la zanahoria hará lo que ha evolucionado para hacer, siempre que creemos las condiciones que le permitan crecer sin desviarse de su curso. En muchos sentidos, esto refleja nuestros propios caminos. Los cimientos que construimos temprano, ya sea en la vida, en los hábitos o en el suelo, dan forma a los resultados que vienen después. Cuando respetamos esa verdad, la jardinería se convierte no solo en un acto de cultivo, sino en un acto de comprensión. Las 3 primeras semanas lo deciden todo. A estas alturas hemos despojado a las zanahorias de sus capas de mito y hemos descubierto lo que los romanos realmente sabían y no sabían sobre ellas. Sin embargo, todavía queda una pregunta pendiente que merece una respuesta justa. Si la historia de la zanja romana es históricamente imposible y biológicamente defectuosa, ¿por qué suena tan creíble? ¿Y por qué tantos jardineros juran que añadir arena o aflojar profundamente el suelo transformó su cosecha? La respuesta es sencilla, práctica y está maravillosamente fundamentada en la ciencia real de la jardinería. No tiene nada que ver con la antigua Roma y sí con el comportamiento del suelo. Las zanahorias, en su esencia, son exploradoras. Sus largas raíces pivotantes están diseñadas para viajar hacia abajo libremente, buscando caminos limpios a través de la tierra. Pero el suelo no siempre colabora. En muchos huertos, especialmente en los antiguos cuidados durante décadas, el suelo se compacta, se vuelve pesado o desigual. La arcilla se aglutina con fuerza, la materia orgánica se descompone de forma irregular y el paso de las personas crea capas densas. Bajo tierra, todo esto parece un laberinto por el que la zanahoria debe luchar en lugar de deslizarse. Aquí es donde la arena gana su lugar legítimo, no como parte de un ritual antiguo, sino como una herramienta de la física del suelo. La arena gruesa mejora el drenaje, aligera el suelo pesado y evita que las finas partículas de arcilla se bloqueen entre sí. Cuando se mezcla adecuadamente con compost y tierra de jardín cribada, crea una textura que a las zanahorias les encanta, suave, aireada y permisiva. Los jardineros que incorporan arena no están repitiendo accidentalmente una tradición romana. Están respondiendo, sabiéndolo o no, a las necesidades físicas de la planta. Cuando lo hacen bien, los resultados parecen casi sin esfuerzo. La mezcla en la que confían muchos cultivadores de éxito es extraordinariamente sencilla. Una parte de arena gruesa, una parte de compost bien maduro y una parte de suelo nativo cribado. Mézclalo todo y crearás un medio de cultivo que le da a la zanahoria todo lo que pide en su viaje hacia abajo. La arena asegura un buen drenaje, el compost proporciona nutrientes suaves sin abrumar a la joven raíz pivotante, y la tierra tamizada ofrece estructuras sin obstáculos. Esto no es mitología, es mecánica. Es el comportamiento de las partículas, la arena deslizándose entre la arcilla, el compost abriendo bolsas de aire y los granos de tierra desplazándose hacia una red más suelta. Cuando el suelo se vuelve lo suficientemente ligero como para apartarse con facilidad, la zanahoria crece como debe, larga, suave y limpia.
La belleza de esta mezcla es que no necesita zanjas, rituales ni pasos complicados. No requiere alimentación ni vigilancia constantes. Simplemente requiere que prepares el entorno adecuado una vez antes de plantar. Después de eso, la planta toma el relevo guiada por su propia biología. Quizá por eso el mito perdura. Bajo las capas de la narración hay un rastro de verdad. Las zanahorias rinden mejor cuando el suelo debajo de ellas es aireado y consistente. El mito lo atribuye a los romanos, pero la explicación real pertenece a la física y a la ciencia botánica. La jardinería se vuelve sencilla no por secretos antiguos, sino porque el suelo hace el trabajo por ti cuando preparas bien el escenario. La zanahoria responde con gracia y vigor, creciendo hacia abajo sin vacilación ni lucha. Para muchos jardineros veteranos, este enfoque no solo es eficaz, sino que es más amable con el cuerpo, ya que requiere cavar menos, corregir menos después y produce muchas menos decepciones en el momento de la cosecha. Así que el mito acierta en una cosa: el camino hacia las zanahorias perfectas es realmente más fácil de lo que la mayoría cree. Solo que no requiere una zanja romana. Requiere entender el suelo que tienes entre manos y dar a la planta lo que siempre ha necesitado desde el principio. Ahora que hemos desenredado el mito de la ciencia y descubierto lo que las zanahorias necesitan de verdad, es hora de reunir todo en un método que resulte alcanzable, fiable y suave para el cuerpo. Algo perfectamente adecuado para jardineros veteranos que valoran tanto la sencillez como el éxito. Al fin y al cabo, la jardinería no debería parecer un rompecabezas o una batalla. Debería parecer una conversación con el suelo, donde cada paso tiene un propósito y cada acción conlleva una intención serena. Este método se basa en esa filosofía. No es complicado. No requiere excavaciones extremas, barriles altísimos ni sistemas de zanjas elaborados. En su lugar, se centra en crear las condiciones adecuadas desde el principio para que la planta pueda prosperar con una intervención mínima. Una vez que experimentes lo eficaz que es este enfoque, te preguntarás por qué el cultivo de zanahorias pareció alguna vez difícil. Empezamos por la base, el suelo. Las zanahorias necesitan un suelo profundo, blando y libre de obstáculos. No hace falta labrar de forma agresiva ni poner todo el parterre patas arriba, pero sí conviene aflojar la tierra hasta una profundidad de al menos 20 o 30 centímetros. Trabaja despacio y con suavidad, dejando que los terrones se deshagan de forma natural. Quita piedras, raíces viejas y zonas compactadas. El objetivo no es la perfección, sino el paso. Estás despejando una pista de aterrizaje suave para que la raíz pivotante se deslice hacia abajo sin interrupciones. Una vez preparado el lecho, el siguiente paso es maravillosamente sencillo. Siembra la semilla a poca profundidad. Las semillas de zanahoria nunca deben enterrarse profundamente. Una capa muy ligera de tierra, de apenas medio centímetro más o menos, es todo lo que necesitan. Esta colocación superficial asegura que las frágiles plántulas puedan llegar a la superficie con la pequeña reserva de energía que portan. Piensa en ello como ayudar a un diminuto brote a salir a saludar al sol sin pedirle que empuje una montaña de tierra. Las primeras semanas son cuando tu atención delicada más importa. Las zanahorias ansían una humedad superficial constante durante la germinación. Una costra seca puede convertirse en una barrera tan difícil como una piedra. Un riego ligero y frecuente mantiene la capa superior blanda y acogedora. No hace falta un remojo intenso, solo lo suficiente para asegurar que el suelo nunca se seque por completo. Tras la germinación, esa necesidad disminuye y el riego puede pasar a un ritmo más constante. A medida que las plántulas empiezan a aparecer, uno de los pasos más importantes y a la vez más ignorados es el aclareo. A menudo resulta difícil para los jardineros, especialmente para aquellos que prefieren no eliminar plantas sanas, pero las zanahorias deben tener espacio. Acláralas temprano, mientras aún son pequeñas, dando a cada planta de 5 a 8 centímetros de espacio. Esto evita el hacinamiento que puede causar torceduras y un crecimiento atrofiado más adelante. Considera el aclareo como un acto de bondad, dejando que las plántulas más fuertes crezcan bien en lugar de obligarlas a competir.
Otra clave del éxito reside en evitar los fertilizantes con alto contenido en nitrógeno. Aunque el nitrógeno es esencial para las hortalizas de hoja, incita a los cultivos de raíz a desarrollar un follaje excesivo a expensas de la propia raíz. Peor aún, puede estimular la ramificación, la división y las formas distorsionadas. Utiliza compost bien maduro en lugar de estiércol fresco y confía en que el suelo alimente a la planta de forma constante en lugar de agresiva. Por último, elige variedades que complementen de forma natural tu suelo y tus condiciones de cultivo. Dunbar 126 es maravillosamente flexible y rinde bien en suelos más pesados. Las variedades Chantenay prosperan incluso donde la tierra es densa o poco profunda. Las zanahorias Paris Market son redondas y encantadoras, perfectas para huertos en macetas o parterres elevados con profundidad limitada. La variedad Oxheart produce raíces robustas y anchas que toleran las condiciones difíciles del suelo mejor que la mayoría. Al combinar todos estos pasos, preparación profunda y suave, siembra superficial, humedad inicial constante, aclareo a tiempo, evitación cuidadosa de picos de nitrógeno y una selección inteligente de variedades, creas un sistema de cultivo que resulta tranquilo, manejable e increíblemente gratificante. Esta es una forma de jardinería que honra tanto las necesidades de la planta como el ritmo del jardinero. Con este enfoque ya no persigues mitos ni trucos milagrosos. En su lugar construyes confianza a través de la comprensión y, en esa comprensión, descubrirás que las cosechas de zanahorias abundantes y sin esfuerzo no son ningún secreto. Son simplemente el hermoso resultado de hacer unas pocas cosas esenciales con calma y constancia desde el principio. Al llegar al final de este viaje, queda claro que el corazón de la jardinería nunca ha consistido en perseguir secretos antiguos ni en descubrir rituales olvidados. El atractivo de un mito puede ciertamente despertar la curiosidad y, a veces, esa curiosidad nos conduce hacia ideas reales. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, descubrimos que el conocimiento más poderoso rara vez está envuelto en misterio. Se asienta silenciosamente en el suelo, esperando a que lo comprendamos. No todos los métodos antiguos son exactos, y no todas las leyendas de Internet encierran la verdad, pero casi todos los mitos contienen una lección en su interior, algo que nos señala una comprensión más profunda de cómo crecen las plantas, cómo se comporta el suelo y cómo responde la naturaleza a las condiciones que creamos. En ese sentido, incluso una historia errónea puede guiarnos hacia la sabiduría si estamos dispuestos a mirar bajo su superficie. Lo que esta exploración nos ha enseñado es que la buena jardinería no tiene por qué ser dramática. No necesita ser antigua ni exótica. No requiere que finjamos que los romanos tenían técnicas que nunca escribieron o herramientas que nunca usaron. La buena jardinería requiere que bajemos el ritmo, que prestemos atención y que escuchemos lo que la propia planta pide. Las zanahorias no necesitan milagros. Necesitan espacio, suavidad y un comienzo delicado. Necesitan que preparemos el suelo con reflexión, que plantemos con cuidado y que luego demos un paso atrás para que la naturaleza pueda avanzar a su propio ritmo constante. Este enfoque no se basa en la mitología, se basa en la comprensión, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Para nuestra comunidad de jardineros veteranos, esta filosofía resulta especialmente significativa. Muchos de nosotros hemos pasado toda una vida aprendiendo que los métodos más sencillos suelen ser los que mejor funcionan. Sabemos que la paciencia da sus frutos, que la constancia silenciosa supera a las prisas y que la relación entre el jardinero y el suelo es de colaboración, no de control. Cuando cultivamos de esta manera, con intención y respeto, la cosecha refleja ese cuidado. Así que cuando vuelvas a tu jardín, ya sea una parcela detrás de tu casa, un parterre elevado en tu patio o unas macetas junto a tu ventana, espero que lleves contigo la claridad que hemos descubierto hoy. No necesitas una zanja romana ni un método olvidado para cultivar zanahorias fuertes y hermosas. Solo necesitas dar a la planta lo que siempre ha necesitado. El verdadero método perdido no es romano, es la paciencia, la preparación y dejar que la naturaleza haga el trabajo.
Si esta exploración ha cambiado tu forma de ver las humildes raíces de tu jardín, por favor suscríbete al canal y dale a me gusta a este vídeo. Nos dedicamos a desenterrar la historia y la ciencia que otros podrían intentar ocultar. Cultivemos un futuro basado en la verdad y la sabiduría. Nuestro próximo tesoro de jardinería será revelado muy pronto.